Del Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María la Magdalena echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. Inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Buenos días. En primer lugar, feliz Navidad. Es el primer miércoles que emitimos estos vídeos del día de Navidad. Primero, felicitaros. Os deseamos lo mejor, os deseo lo mejor, una Navidad en el Niño Jesús, una Navidad que nos alumbre, que nos ilumine para cambiar el mundo. Pero fijaos, hoy estamos ante un evangelio, una lectura un poco hasta contradictoria, si lo pensamos. Hace 48 horas estábamos celebrando el nacimiento, y lo estamos celebrando porque estamos en plena Navidad. Estamos celebrando el nacimiento de Jesús, el misterio de por qué Dios decidió encarnarse en el mundo. Creo que los cristianos solemos olvidar el significado último de la encarnación de Dios en el mundo a través del elemento más débil, más vulnerable y que necesita de más cuidados del mundo, de la creación, que es un bebé, es un niño pequeño que nos mira, nos interpela y quiere que esa actitud que tenemos en este tiempo de montar el Belén en casa, de acoger a Jesús en nuestra casa, que no solo tiene que ser una casa, sino que tiene que ser un hogar, donde se den vínculos de amor, lo llevemos a la sociedad y lo llevemos a los más, vulnerables. Sin embargo, en la lectura de ayer, la lectura de hoy, nos sitúa en la parte final de la vida de Jesús en relación a sus discípulos. En la lectura de ayer nos convulsiona porque pasamos del día 25 con la alegría, con el júbilo del nacimiento de Jesús, y de ese júbilo vamos a pasar a la primera celebración del primer mártir, cristiano, San Esteban. Y Jesús en la lectura de ayer nos decía: seguirme a mí implica una violencia, implica una incomodidad. Seguirme a mí tiene sus consecuencias. Fijaos la transición, el puente del júbilo de la encarnación, del júbilo de la luz de Belén, a las consecuencias desarrolladas ya de Dios hecho hombre. Y en la lectura de hoy vamos a la última fase, a la última etapa de Jesús en la vida aquí en la tierra, la resurrección. Pero estos dos evangelios que preceden al de la Navidad tienen una relación muy importante. ¿Y por qué? Porque tenemos que entender que seguir a Jesús, seguir sus pasos, igual que plantearnos si la resurrección es real, si la resurrección es posible, solo se puede dar si nos planteamos la fe en la luz de Belén. Porque Belén significa el sacrificio, comienza el sacrificio humano. ¿Por qué? Porque Jesús nace para acompañarnos y para sacrificarse en todas las miserias de nuestro camino. Ojalá que esta Navidad tengamos esa actitud de Pedro y sobre todo de Juan, de correr a ver a su maestro, para comprobar y experimentar por qué creyó que Jesús había resucitado.
Y nosotros tenemos, en estas fiestas, tenemos que correr, tenemos que tener prisa, pero una prisa interiorizada. ¿Y para qué? Para que Jesús forme parte interna de nuestro corazón, de nuestra vida. Cuando montamos un Belén en casa, cuando lo adoramos en casa, significa lo que decían ya en Belén. Ven, Señor Jesús, vamos a Belén. Ven, Señor Jesús, ven a mí, ven a mi corazón, entra en mi hogar, entra en mis miserias. Esa es la lectura fundamental de la Navidad. Jesús, Dios, se hace carne para transitar nuestra historia. Y esto es único, esto es un misterio. Y cuando Jesús decide, a través de Dios, transitar nuestra historia, la historia de la humanidad va a cambiar. La historia ya no es vista y entendida desde la violencia, desde la imposición, sino desde el acompañamiento, desde la escucha, desde la solidaridad, desde la ayuda. Eso implica la Navidad. No hay resurrección, no hay fe, si no entendemos, si no asumimos de verdad la alegría, el júbilo de estos días. Entonces, hay una unión, hay una vinculación entre Belén y la cruz de Jesús en el monte. Entonces, esto es muy importante. La lectura de hoy no nos puede hacer despistarnos. No hay resurrección sin la luz de Belén. Jesús viene al mundo porque sabe que tiene que sacrificarse. Y ya para acabar, vemos estos días multitud de árboles de Navidad. Vemos las bolas en los árboles. ¿Qué son las bolas? Las bolas significan los regalos. Y los regalos no son los regalos del Corte Inglés, son los regalos humanos, son los regalos de los valores humanos. Porque Jesús se regala a la historia, Jesús se regala a ti, se da a ti, se dona a ti. Y esa donación acabará desarrollándose en la resurrección. Por lo tanto, feliz Navidad en el Niño Jesús, y que sepamos entender que hoy comienza la preparación hacia la Pascua. La Navidad y la resurrección se retroalimentan, se necesitan, porque quien nace es aquel que muere en Jerusalén y resucita a los 3 días.